Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí otra vez en una nueva conferencia del ciclo de conferencias de posgrado abierto, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades. Nuevamente gracias a las natalitas y a las natalites que han colaborado muchísimo para que este ciclo de conferencias tenga una continuidad muy importante en el tiempo y una gran cantidad de asistentes cada vez que ellos convocan algunos de estos encuentros. Muchas gracias también a Silvina del Bueno por haber aceptado participar de este encuentro. Les recordamos que el encuentro está siendo grabado y que eventualmente después va a ser puesto a disposición en el repositorio digital del posgrado de Humanidades. Y también les pedimos que vayan poniendo en el chat sus datos personales, nombre y apellido completo y número de documento, para que después Darío pueda encargarse de hacer las certificaciones correspondientes, que si algún día hay vacuna, podremos entregarles personalmente. Ya no nos va a importar nada, porque a quién le va a interesar si esto sigue así durante mucho tiempo. Esperemos que no, esperemos que todo esto termine rápido y Silvina pueda venir a Salta y podamos estar todos juntos compartiendo una mesa en común. Sin más demoras, la dejo a Natalia para hacer la presentación del caso. Reitero el agradecimiento a todos y especialmente a Silvina por estar aquí con nosotros. Gracias, Hernán. Gracias, como siempre, muy amable por presentarla a Silvina y por cedernos este espacio. Así que bueno, el primer agradecimiento es para vos, Silvina, por estar acá en nombre del equipo de investigación que está conformado por Hernán Sosa, Carolina Rizer, Milagros Rubio, Perlita Rodríguez y Carmen Herrera, que no pudo estar ahora. Queremos agradecerles, bueno, y yo también, por supuesto, y queremos agradecerte, Silvina, muchísimo tu participación. Es un gusto enorme tenerte acá con nosotros. Así que bueno, nos disponemos. Peque ya va a hacer tu presentación. ¿Puedo pedir, por favor, que apaguen los micrófonos? A ver. Así que bueno, queremos, estaba en pleno agradecimiento, ya Peque va a hacer tu presentación, y bueno, nos disponemos a escucharte, y bueno, auguro una tarde realmente de éxitos y una tarde totalmente agradable. Así que acá, listos para escucharte, Silvina, y después daremos algunas indicaciones. No se olviden, por favor, de escribir en el chat el nombre, el apellido y el número de documento, ¿no? Bien, Peque. María Silvina del Bueno, magíster y reciente doctora por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Dirige el proyecto de extensión titulado Mujeres Filicidas, la violencia en algunas obras argentinas, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro investigadora del proyecto de investigación titulado Fronteras, Marginalidades y Rupturas de la Universidad Nacional de La Plata. Su área de investigación y estudio se centra en las literaturas comparadas y las reescrituras de obras clásicas. Ha publicado artículos y capítulos de libro, tanto a nivel nacional como internacional, tales como El tópico de los celos, en De ayer a hoy, influencias clásicas en la literatura, de la Universidad de Coimbra, Portugal, bajo la coordinación de Aurora López, Andrés Pociña y María Fátima Sousa. Asimismo, ha participado también en eventos científicos nacionales e internacionales y nos ha acompañado ya en un par de oportunidades acá en la provincia de Salta en algunas actividades científicas. Así que muchas gracias, Silvina, todo tuyo. Bueno, me resta a mí, antes de empezar, agradecerles a todos ustedes, a la cálida presentación de todos, de todas, de Hernán Ulm, a su vez de Nati, vos Peque, y el lindo equipo, precioso equipo que dirige Natalia Ruiz de los Llanos, que los felicito, no solamente
por el rigor académico, sino también por la amistad que nos brindan y que saben compartir tan cálidamente. Así que soy muy agradecida por esta amistad que de alguna manera nos cobija. Ahora sí, vamos a empezar. Prácticamente el tema es Medea, el personaje mítico de Medea. Y si hablamos del personaje mítico de Medea, sabemos que esta, desde Eurípides, trasciende las fronteras de todos los tiempos y todos los espacios. Quizá por su condición de mayor teatralidad, ¿no? En el teatro grecolatino, que es su condición de mujer y de madre filicida. Ahora bien, en la literatura argentina se ha dado cuenta, se ha recepcionado a este personaje múltiples veces. Sin embargo, algunos textos que aparecen dando cuenta de este personaje, algunos de esos textos en realidad no han sido incluidos en los estudios de recepción más recientes, porque están abocados a un ámbito geográfico como es el ámbito europeo, y no se ha extendido mucho más allá de ello. Por tanto, nuestro trabajo, que va a focalizarse en 3 obras de la literatura argentina, radica en dar cuenta de la recepción de ese personaje. Siempre Medea ha sido considerada desde el mito, y antes aún de Eurípides, ha sido considerada la mujer trasterrada, la pátrida, la mujer hechicera, ¿no? Como bruja, hechicera, y una mujer prácticamente fuera de cauce, con una violencia extrema. Ya Eurípides, en el siglo V a.C., dio cuenta de anexarle una secuencia final a su obra trágica del año 431 a.C., que es justamente la secuencia del filicidio, es decir, la violencia más extrema. Hablamos fundamentalmente de, ya Jacqueline Romilly, por ejemplo, dio cuenta de que el mito de por sí es la reescritura de una historia, ya sea verídica, heroica, pero es la reescritura al fin de una historia. Y es importante saber que esta violencia extrema ha dado cuenta y ha dado un giro especialmente en el siglo XIX, esa concepción con respecto a la violencia y con respecto a la mujer violenta que encarna esta mujer filicida, este personaje trágico. Especialmente los estudios centrados en Anne Pippin Barnett, cuando da cuenta de que el siglo XIX en realidad cambió la óptica de una Medea, de un personaje mítico, hechicero, vengativo, filicido, sino como una mujer que sufre condiciones de violencia, que es víctima de violencia, y que consecuencia opera contestataria, devolviendo el golpe más cruel, el golpe filicida. Es vista también con la percepción de Fiona McIntosh, que da a conocer que siempre la literatura, desde el mito griego, desde Eurípides, ha llegado a la literatura de Occidente, especialmente con esa última imagen de Medea que invulnerable transcurre el éter en un carro alado. Ahora bien, nosotros llegamos a la recepción de Medea desde Eurípides, pasando por la Comedia Nueva, Plauto, Terencio, por Séneca, teatro latino, y llegamos al siglo XVII francés, ¿no? Todo ello nos circunda con respecto a la recepción del personaje de Medea. Y hablamos de recepción que es un término que está prácticamente dado a conocer por Martin Duporc, que dice que en el año 1990 comenzó a trazarse ese término, que es un poco más amplio que el término tradición, porque tiene que ver con aquellos significados que encuentra cada lector en la apropiación de una obra. Es entonces que la cultura griega y la cultura argentina parecen imbricarse, pasado y presente permanecen de alguna manera en la recepción. Nosotros creemos que el término recepción es un término amplio, mucho más amplio que tradición, porque más allá de ver la literatura griega, la fuente griega, ¿no? El hipotexto griego, en palabras de Gerard Genet, especialmente como una fuente inerme, una fuente que prácticamente no puede polemizarse, sabemos que la recepción reescribe, revivifica, resignifica y trasplanta y da nuevos sentidos a cada una de esas recepciones del personaje, especialmente en la literatura argentina.
Y cuando hablamos de la literatura en general del personaje de Medea, tenemos que tener muy en cuenta que ya hay varios, por citar solo algunos, porque son múltiples los estudios que dan cuenta de la recepción de este personaje, especialmente en la literatura europea. Partimos, por ejemplo, de Caiasa, Fortuna de un mito, en 1989, 1990, en 2 tomos. Hablamos de El mito de Jasón y Medea, de Moreau. Hablamos a su vez de Mimoso Ruiz, en el año 1984. Hablamos de Edith Hall McIntosh, que hablan de Medea in Performance, en el año 2000. En el año 2002 hablamos de Medeas en las versiones de un mito de Aurora López y Andrés Posinias. En un tomo, 2002, reaparece en el 2007 con las nuevas aportaciones al personaje de Medea. También lo encontramos en Biglieri, en el año 2005. Todas estas obras que he mencionado apenas dan cuenta del personaje de Medea en la literatura argentina, su recepción en la literatura argentina. Entonces nosotros intentamos dar cuenta de la recepción de este personaje tanto a partir del territorio y a partir de la violencia. Y voy a definir muy brevemente por qué violencia. Porque cuando hablamos de violencia, ya Lidl Scott dio cuenta de hibris, como extralimitación, una fuerza bravía, indomable, relacionada enteramente con lo humano. A su vez, Pérez Serrans da cuenta que el término violencia se asemeja al bisgriego y al bislatino, como justamente una fuerza desautorizada e ilegítima, y da cuenta a su vez que lo acuña en el siglo XIII, recién en el español. Ahora bien, Crespi dio también una cierta variante con respecto a la violencia en los personajes trágicos, que tiene que ver con 3 mecanismos. Mecanismos que va por la anulación en la mirada, por una parte; por otra parte, dan cuenta del chantaje y la extorsión, y por otra parte, la agresión verbal y la agresión física. Josefina Ludmer, en la literatura nacional, da cuenta que tanto la realidad como la ficción se tocan en las mujeres que matan, ¿no? Porque muchas veces la ficción da mucho más, abre un panorama mucho más sofisticado de la violencia que la propia realidad. Eso también está en Femenías, cuando da cuenta que el mecanismo de agresión es un entramado, un engranaje muy amplio, ¿no? En que hay una trama, un eslabón de una trama que es muy difícil de desarmar, de desarticular. Y esa violencia, recordemos que el personaje de Medea desde el mito es un personaje que sufre violencia, pero contestataria da cuenta de la violencia sobre los hijos, que son las víctimas inocentes, ¿no? De su furor vengativo, de esta manía, de este furor pasional, ¿no? Casi demiúrgico. Ahora bien, cuando hablamos del territorio argentino, ¿por qué el territorio? Porque territorio es un término que se acerca a región, es un término que tiene que ver con bordes, con límites, y cuando digo bordes, límites, estoy diciendo también una frontera. Y si digo frontera, lo voy a definir de acuerdo con Newman, cuando nos dice que la frontera es una línea muy delgada, una línea frágil, una línea móvil, que tiene que ver con aconteceres no solamente geográficos, sino también tiene que ver con aconteceres culturales, sociopolíticos, económicos, étnicos, etc. Entonces, cuando hablamos de territorio, también hablamos del lugar como espacio humanizado, eso lo define Biglieri, ¿no? En el que habitan los personajes trágicos. Es decir, el lugar es el espacio en donde acontecen, ocurren procesos socioculturales. Ya Guattari dio cuenta de la apropiación subjetiva, ¿no? Del territorio, de la geografía. Y Dubati dio también cuenta del problema del teatro argentino como un problema de cartografía teatral, en donde se incluyen los fenómenos geográficos para su estudio en un territorio propio como es el territorio argentino. Ahora bien, definimos recepción, definimos violencia, definimos territorio. Las 3 protagonistas de las 3 obras que han sido seleccionadas están en un plano claro, un plano que es el plano del territorio, es decir, un territorio que es portador de violencia, porque en ese territorio, en definitiva, la protagonista, el personaje trágico, es
acusado, es juzgado, de ninguna manera es comprendido en su dolor. Nunca se produce una empatía con este personaje, sino siempre hablamos de un síndrome acusatorio. Entonces el territorio produce violencia, y esa violencia se constata no solamente en el personaje protagónico, sino también en el resto de los personajes. ¿Cuáles han sido las tres obras? Medea de Schumann, 1967, editada en el año 2011. Todos autores argentinos. Tenemos la Medea de Moquegua, en el año 1992, de Luis María Salvaneschi, y finalmente abordaremos la Medea que es La hechicera de Alves, 1997. Todas ellas tienen un diálogo intertextual muy rico, muy profundo, a pesar de que sus autores no se han leído, a pesar de que estos autores nacionales no se han leído. En todas estas Medeas encontramos puntos de inflexión con respecto al mito de Medea y al personaje mítico desde Eurípides y Séneca. Vamos a empezar por Schumann. Cuando hablamos de la Medea de Schumann, decimos que en ella se sostiene un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la obra comienza con la secuencia final con la que termina el teatro euripidio, la Medea Euripidia. Es decir, que la obra de Schumann comienza cuando Medea ya ha matado a sus dos hijos. Es fundamental la sexualización del espacio que retoma Schumann a partir de Eurípides. ¿Y por qué digo esto? Es decir, el lugar femenino y el lugar masculino, el lugar del adentro, del oikos, como bien ya lo han descrito Foley, Pomero y Guerrieri, con respecto a la mujer, y el lugar de la polis, el lugar del hombre, el afuera, ¿no? Esos lugares sexualizados los retoma, los recepciona perfectamente Schumann, a partir de la casa de altos y bajos que habita la mujer protagónica Medea. Es decir, ella tiene un lugar asignado que es una casa. No hay grandes descripciones con respecto a el lugar exacto de esta casa. Esto significa la universalización del mito en la recepción. Esta obra sabemos que ha sido escrita entre prácticamente la década del 50 y del 60, y es la única que se ha dado por transmitido, ¿no? Por radiofonía, es decir, es teatro radiofónico. Es decir, también hablamos de la recepción del mito. Ahora bien, la obra de Schumann tiene un enclave fundamental y un objeto semiotizado que es el objeto escalera. El objeto escalera que es el lugar conducente al horror de los crímenes de los hijos. Ahora bien, esta escalera divide los espacios en movimientos de ascenso, el arriba donde están los hijos muertos y pequeños muertos, y al abajo donde están los crímenes de inculpación entre cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, acá aparece claramente el momento de la sexualización de los espacios, pero también aparece muy claro el hecho de que Medea, esta mujer, ha montado el espectáculo del crimen filicida, es decir, ha sido su amor vertido en holocausto por el traidor que la abandona, ya una mujer madura, el espectáculo que tiene que ser visto por todos, pero especialmente está destinado al traidor. Ahora bien, ¿qué otros aconteceres toma con respecto al mito y qué aconteceres renueva y hace una verdadera innovación y un punto de inflexión? Una de las verdaderas innovaciones, además de comenzar en la secuencia final con el filicidio, consiste en el amor maniático que sostiene esta mujer por el hombre. Porque esta mujer comienza la obra con una pregunta, con una interrogación, ¿por qué? ¿Por qué ha realizado esto? Y cierra cíclicamente la obra con la misma pregunta. Y esa pregunta tiene que ver que Medea, a pesar de haber destruido a sus propios hijos, a pesar de haber destruido su propio oikos, y destruyendo también a Jasón, esta mujer pretende, a pesar de la muerte filicida, lograr el amor de Jasón y retornar a la pareja Medea-Jasón, pareja constante, permanente, a pesar de estos hijos ya muertos. Es importante saber que Medea en Schumann no tiene madre, como no la tiene tampoco en el mito. Medea tiene sí hermano, tiene padre, pero parece que no tiene un arquetipo materno, lo que la llevaría un poco al filicidio.
y muchas veces la relación, el vínculo afectivo con la nodriza, tanto la nodriza euripidia como la vieja en el caso de Schuckmann, no logran dar cuenta de ese arquetipo, no consolidan, ¿no?, el arquetipo materno. Ahora bien, nos encontramos al mismo tiempo con que Medea tiene un lugar designado, tiene su casa de altos y bajos, pero tiene un lugar, tiene su casa, pero sin embargo no soporta la traición. Por causa de esa traición que le provoca un quiebre, por causa de ese territorio que ocupa en la casa, pero que en realidad el verdadero problema que supedita Medea es la pérdida del territorio que ocupa el amor que siente por Jasón cuando sabe que lo ha perdido irremisiblemente, es esa pérdida la que la lleva al crimen filicida. Un crimen que aparece en los inicios de la obra, a diferencia de las otras dos que vamos a analizar, y que da vuelta, es decir, da un giro de tuerca, es un punto de inflexión con respecto a la tragedia euripidia. Ahora bien, si pasamos a Medea de Moquegua, de Luis María Salvaneschi, 1992, nos encontramos con una clara, ya desde el título, una clara inclusión y a su vez exclusión en simultáneo. ¿Por qué digo esto? Porque Medea es de Moquegua, es decir, se incluye dentro de un territorio, pero al mismo tiempo se excluye del territorio en el cual se celebra la acción dramática, ¿sí?, que es justamente Buenos Aires, porque es una mujer que prácticamente no posee ese territorio, es una mujer externa, es una alteridad, es una otredad, es la otra, es decir, la marginal, como por supuesto aparece en Medea Euripidia y en el resto de las Medeas. Ahora bien, Medea de Moquegua tiene un territorio muy claro, es decir, hablamos de un territorio marco, es decir, Buenos Aires, como un espacio macro, un espacio micro, el hotel de baja categoría, de muy baja categoría que habita Medea, y un espacio muy referenciado, un territorio muy referenciado, que es Moquegua. Ahora, es fácil destacar que en la Medea Euripidia tuvimos una desterritorialización, una falta de territorio con la Medea Euripidia, es decir, pasamos de Cólquide a Corinto. En el caso de Medea de Moquegua, pasamos de Moquegua a Buenos Aires. Está inserta en un territorio que no le pertenece, que no le es propio. Pero no es el único personaje que está inserta en un territorio que no le es propio. Hay otros personajes que también carecen de territorio y que anhelan su propio territorio. Es el caso de Creón, el oponente, el dueño del hotel en el cual habita Medea, alquilando una habitación, que él desearía volver a sus rías de Galicia y no en este lugar que es Buenos Aires. La vieja, que es una vieja mensajera de muerte y al mismo tiempo es un alter ego de Medea, la vieja que anhela volver a la tierra de Moquegua, su tierra idílica, y la plantea como un locus amoenus, ese olor a tierra que hablan de una, cuando dice esta mujer, ¿no? Y no el olor a hollín, a cemento y plata, que es el de Buenos Aires. También así encontramos el coro de murgueros, que es una verdadera desacralización que propone Salvaneschi con respecto a esta obra, y ahora vamos a hablar de eso. El coro de murgueros territorialmente pertenece a Saavedra, provincia de Buenos Aires, no nació en el centro de Buenos Aires. Ahora bien, este coro propone una desacralización del mito, el coro y otros personajes más. El mayor punto de inflexión está dado en este coro, en cuanto a Salvaneschi, porque este coro es el que prácticamente tiene un ensamble de personajes como el Tony, personajes como el travesti del grupo, personajes que utilizan un lenguaje muy vulgar, un lenguaje procaz, gestos sexuales que al mismo tiempo dan cuenta, ¿no?, de el anticipo de aquello que va a venir. Es el coro griego invertido, si queremos, porque anticipa, preanuncia aquello que va a venir. También encontramos otra desacralización por parte de la misma Medea, de la misma protagonista, porque justamente esa beta hechicera que retoma el autor, que la recepciona de Eurípides, en el caso de Moquegua aparece como una vidente, una tarotista, es decir, es aquella que tira las cartas del tarot. ¿Y esto qué significa? Significa dar cuenta de una
visión y un oficio lucrativo con el cual sobrevive Medea, anclada en Buenos Aires, pero que es denigratorio. Es una fama de denigración, una fama de hechicera que ostenta, que la está condenando. Es una fama terrenal, tal como la fama euripídea, de la mujer euripídea, es una fama divina que también la condena. Ahora bien, nos encontramos con que la vieja también tiene otra clara desterritorialización, porque también aparecen personajes a los que ella está prácticamente adscripta, ¿no? Que son personajes que nada tienen que ver con la heroicidad, sino justamente con un bagaje más cultural y también popular. Ahora bien, es importante saber que esta Medea, al igual que la anterior, no tiene madre, no tiene madre. La herencia de maldades prácticamente aparecen fragmentadas desde el mito y recepcionadas en esta obra argentina. Esa recepción, en esa argentinización del mito, hablamos de la muerte de su hermano Absirto cuando el zaino, el caballo, se desbocó y ella lo dejó de sangrar, ¿no? Hay una fragmentación mítica. Hay otra fragmentación cuando aparece digamos, la muerte de Pelias en la mujer Euripidia, y en este caso era el envenenamiento del tío de Jasón, cuando ambos eran administradores de la estancia Las Marianas. Es decir, que todo lo tomamos y lo recepcionamos en el territorio argentino. Ahora bien, esta mujer tiene una concepción, ¿no? de un hotel de baja categoría y demás donde habita, pero que a diferencia de la Medea de Schumann, de la Medea anterior, si bien hablamos de lugares, de altos y bajos y de espacios, acá no están tan bien divididos, no están discernidos estos espacios, sino que todos los personajes cohabitan en el arriba, en el abajo, es decir, movimientos de ascenso y de descenso, en ningún lugar es propio, es íntimo o es privado. Fundamentalmente esta mujer está, digamos que se provoca ella misma una escisión, un momento de crisis, cuando justamente el dueño del hotel, Creón, le da cuenta, decreta su expulsión del hotel. Ahí sí es una mujer aporética, es decir, aporía, no tiene lugar a donde ir. No puede volver a Moquegua por sus crímenes familiares. No tiene lugar, no tiene asidero. Esa es una primera desterritorialización de esta Medea. La segunda es la desterritorialización que sufre porque perdió también, como la anterior, como la Medea de Schumann, el territorio que ocupa el amor por Jasón. Es decir, el territorio que ocupa esta Medea es el territorio que ocupa el cuerpo de Jasón. Ahora bien, perdido ese amor, perdido ese territorio, no tiene a dónde ir. Es la única de estas tres tragedias analizadas que revive perfectamente, íntegramente, las secuencias de la tragedia euripidia. Es decir, la muerte de la joven oponente, siempre una joven oponente, en el caso de esta obra, la joven es silente, es decir, es una pobre mujer, una pobre joven en realidad, que padece la violencia del autoritarismo paterno. Sus bodas simplemente son la necesidad de consagrarse al imperativo paterno. No tiene voz esta mujer, sí sabemos que es una joven, nada más que ello. A partir de acá, entonces dijimos que a partir de las secuencias griegas, de la tragedia griega, en estas se retoman perfectamente cada una de esas secuencias. Cuando esta mujer, Medea de Moquegua, pierde el territorio, el hotel que habita, pierde el amor de Jasón, inmediatamente contestataria, provoca la muerte de sus hijos. Ahora bien, la innovación autoral no solamente logra la violencia, el golpe más extremo con la matanza, con el filicidio, sino que también, tiempo después, logra inmolarse, es decir, logra su propia muerte, se suicida. Este suicidio lo vemos solamente en una obra de la literatura europea, que es en el siglo XVII, Jan Anouilh con su Medea, ¿no? Que se suicida justamente en las llamas. Acá tenemos elementos que son elementos quizá más modernos, como el disparo de revólver a una garrafa, la garrafa enciende llamas, etc. Es importante también retomar la escena final, ¿no? Cuando Medea
ya muertos los hijos, da cuenta de que ella se va a hacer cargo, que ella se va a retirar, y se va a retirar a partir de un taxi, ¿no? Se tiene que escapar a partir de un taxi. Esa escena es tomada de alguna manera recepcionada en el film Así es la vida de Ripstein del año 2000, ¿no? Esa secuencia final es exactamente igual. Ahora bien, de alguna manera destruyéndose esta Medea, trata, ¿no? Esta Medea de Moquegua trata de volver, ¿no? De retomar o de reconstruir ese caos a partir de un cosmos, ¿no? En que todo tiene que recobrarse, ¿no? Especialmente el hecho de que de lo que significa Medea para la sociedad, como un mal que hay que extirpar, justamente, entonces retoma, ¿no? Desde la recepción ese cosmos, ¿no? Que se ha perdido. Y finalmente hablemos de La hechicera, ¿no? La hechicera de Alves, una obra de 1997. La hechicera de Alves retoma perfectamente la beta mágica de la Medea Euripidia, porque titula la obra de esta manera. Y es fundamental esta obra porque aúna varios hipotextos, no solamente el literario, sino el hipotexto religioso y el hipotexto histórico. Podemos decir que hay un clarísimo proceso de hibridación, es decir, de combinación de procesos socioculturales, como lo define Canclini, porque en esta obra aparecen tanto el hecho de la Tucumán colonial en la época de la Inquisición española, en que una india Medea, que pertenece a la encomienda del padre de su hombre, es decir, Diego Bazán Jasón, traspolado Jasón, y en el acontecimiento histórico real, que en el año 1688 está en el archivo histórico de Tucumán en un expediente fragmentado, incompleto, en que se enjuicia a Medea González y se la condena a muerte al potro de los tormentos. Es la Medea, esta es la única de las 3 Medeas que será enjuiciada, y que tiene una vertiente tanto del hipotexto griego euripidio, pero también del hipotexto senecano. Es decir, Medea, esta obra comienza, es una obra que está dividida en 4 actos y en 8 escenas. Esta obra comienza con los conjuros de la Medea, y que nos remiten preferentemente a Séneca. Una mujer que, a diferencia, si bien decimos que de las anteriores, es una mujer que ha nacido en el territorio argentino, porque es una india, en la época de la Inquisición en el Tucumán colonial. Entonces, acá tenemos una frontera importantísima a demarcar, que es mucho más incipiente que en las 2 Medeas anteriores. Es decir, acá tenemos la frontera entre blancos e indios, entre cristianos y herejes, entre los que, digamos, pertenecen a la encomienda y que obviamente a la Inquisición española, y aquellos que habitan y que van a ser usurpados de su territorio, como son los indios, en el caso particular de Medea y su nodriza Nana. En esta obra claramente podemos encontrar la presencia, si bien eslabonamos también las secuencias euripidias, tenemos muy en claro en esta obra la desterritorialización, porque si Eurípides significó la desterritorialización, repito, de Colqui de Corinto en Moquegua, de Moquegua a Buenos Aires, acá en esta obra lo vamos a hacer de justamente entre una desterritorialización entre el Nuevo Mundo, el Tucumán colonial, y que está inserto dentro de un macroespacio que es el Nuevo Mundo, y un espacio referenciado que es el Viejo Mundo. Entonces, acá tenemos claramente un problema de desprotección y de desterritorialización de estos indios que han sido combatidos, aniquilados por la Inquisición y por el conquistador. Ahora bien, es importante destacar también en esta obra la presencia no solamente de una madre, de Medea, sino de 2 madres, que en las otras obras no teníamos. Es decir, esta Medea tiene prácticamente 2 madres. Una primera madre es su madre, Luisa González, que de alguna manera justificaría la herencia de maldades que la llevaría al filicidio. Pero también tenemos otra madre, que es
Laurencia Bazán, es decir, la madre, su suegra, es decir, la madre de don Diego, la mayor contrincante, la mayor oponente de Medea. Pero acá también tenemos que tener en cuenta una lectura más polémica que hace Alves, cuando da cuenta de la inclusión de los poderes políticos y religiosos, y da cuenta también, no solamente de la Inquisición española, sino de la necesidad de la apropiación territorial a partir de la concertación matrimonial. Es decir, lo que quiere fundamentalmente Laurencia Bazán, madre de don Diego, Jasón traspolado, es que justamente este hombre ha sido endemoniado, en sus palabras, por esta india Medea con la cual tuvo 2 hijos, obviamente 2 bastardos, y que necesita un casamiento cristiano, católico, blanco, y lo necesita justamente con la hija del gobernador para apropiación de territorio. Entonces acá la lectura polémica también se da en la postura que se ejerce, especialmente en la Tucumán colonial con respecto a la mujer, el papel de la mujer, el papel que desempeña la mujer. Ahora bien, esta Medea también abreva en otro hipotexto euripidio, que no es solamente la Medea de Eurípides, sino también Bacantes. ¿Por qué digo esto? Porque Medea es apresada porque justamente es declarada hechicera, es decir, es la bruja, es la hechicera, es la india, que obviamente envenena, que endemonia a todo el mundo, con la cual la naturaleza es concomitante, porque prácticamente está seca, no hay trigo, las mujeres no pueden dar a luz, el ganado tampoco puede parir. Toda esta infertilidad es producto de los conjuros de esta Medea. Y justamente esta Medea es apresada, pero ella puede liberar mágicamente las cadenas como lo libera Dionisos en Bacantes, y aparece raudamente en el lugar que ocupa junto con su hombre, es decir, en el patio de esa Tucumán colonial, de la casa que habita con don Diego, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de recepción, pero de recepción de Bacantes. Ahora bien, la magia benéfica y la magia maléfica, que estaba imbuida, ambas magias, en el personaje trágico de Medea de Eurípides, en esta obra, La hechicera de Alves, aparece bifurcada claramente. La magia maléfica es de Medea y la magia benéfica pertenece al indio converso Pablo Rocha. El indio que va a actuar bajo las órdenes de los blancos, va a actuar bajo las órdenes de la Inquisición y que va a tratar de trabar de alguna manera, anular la magia maléfica de Medea, porque esto en definitiva es la disquisición fronteriza entre blancos e indios. Ahora bien, nos encontramos necesariamente con que esta mujer logra evadir las cadenas, logra evadir el juicio, es una mujer que ha sido enjuiciada, es una mujer que también tenemos algunos resabios con respecto a las maldades anteriores que realizó junto con su hombre, ¿no? En beneficio de su hombre, y que ahora está obliterada por ese mismo hombre, como es el caso de acusar de herejía, que era una cuestión muy corriente, acusar de herejía para poder apropiarse del territorio de los otros. También esta mujer logra el filicidio. Logra el filicidio, pero cuando lo hace, y cerrando la obra de un puño netamente euripidio, obviamente es una mujer que se retira con un carro alado, tirado por dragones, al igual exactamente la misma escena de la Medea de Eurípides. Pero fundamentalmente ese cierre de cuño euripidio ya también lo está dando a conocer, lo está recepcionando Alves, el autor, porque ya también dio cuenta de la liberación de cadenas, es decir, de la magia hechicera de esta mujer, de esta Medea. Entonces, hablamos del plano del territorio y la violencia, ¿no? Que a partir de ese territorio circundan a estas 3 mujeres, a estas 3 protagonistas, que destruyendo su propio oikos destruyen, se destruyen, se autodestruyen también. Hablamos de 3 mujeres filicidas. Hablamos del plano del territorio, el plano geográfico, pero también tenemos que tener en cuenta, no podemos abandonar o silenciar otros planos que están en concomitancia con este plano territorial. Es decir, el plano religioso, es decir, aquello que está escindido entre lo divino y lo humano. De las 3, la única ente divino, teratológico, es esta Medea, la hechicera. Hablamos del plano político, de siempre, es decir, la posición siempre acomodada de Jasón con respecto a las nuevas nupcias y la de Medea.
Hablamos del plano genérico masculino-femenino, hombre-mujer. Es decir, hablamos de aquello que siempre está en diálogo permanente y en contraposición dicotómica. Hablamos de la identidad ontológica de Medea. En el caso de la Medea de Schumann, es una mujer que habita en una casa. En el caso de la de Moquegua, es una pueblerina, porque está en la periferia de Buenos Aires. En el caso de la hechicera, es una india. Es decir, es la más marginal de todas estas mujeres. Pero entre todos esos planos sigue subsistiendo el plano del diálogo, especialmente de lo masculino y de lo femenino, que provoca aristas incontrovertibles y aristas siempre trágicas. Entonces, estas mujeres, estas tres mujeres, dos que llevan el nombre Medea, la tercera no, estas mujeres, a partir de los actos que realizan, a partir del filicidio que cometen, no solamente aparecen vulneradas por el otro social, sino también por sí mismas. Son mujeres que en un amor desquiciado, en un amor que tiene mucho que ver con esa divina locura, algo así como un epifaino con respecto al hombre que se aparece, esas mujeres son capaces de traspasar todas las fronteras, y por esos mismos actos son recordadas, como el mito, del mismo modo el mito reaparece ante nosotros para entablar un conflicto, no solamente, como dice García Gual, tiene que ver con aquella sociedad heroica, ¿no?, ideal, sino que el mito está entre nosotros, justamente para marcar los conflictos en nuestra sociedad contemporánea. Estas tres Medeas, ¿no?, que nos surcan en un territorio argentino y están atravesadas por la violencia, nos donan un abismo y nos atraviesan. Bueno, muchas gracias. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. ¿Qué te voy a decir? Siempre digo lo mismo. Me pareció impecable, como siempre. Así que bueno, por mi parte tenés el aplauso y ahí están otras manitos aplaudiéndote. Realmente preciosísimo todo. Vamos a abrir, ahora Silvina, vos vas tomando agüita, tranquila, y Sí. vamos a abrir por intermedio del chat. Chicos y chicas van pidiendo la palabra para que no se superpongan. Así que no sé si es que hay alguien que quiere comenzar, quiere hacer una pregunta, dialogar con Silvina, que la tenemos acá, y después de esta magnífica exposición, me parece que, bueno, vale la pena conversar con ella. No sé si alguien quiere, yo voy manejando el chat desde acá. Vos me vas diciendo, Nati. Yo te voy Vos diciendo. me vas diciendo. José, listo, acá tenemos el primero. José María. Tucumán te va a preguntar. Hola, José. Hola, Listo, habilita. ¿Cómo le va, Hola. doctora? ¿Cómo están ¿Cómo todos? estamos? A mí me gusta mucho que cuando hoy vi el temario, vi que ibas a trabajar con la obra de Alves, Sí. que es una obra que yo tomo para mi tesis doctoral Ah, justamente. Porque yo trabajo con la apropiación de la antigüedad clásica en la dramaturgia contemporánea de Tucumán, y es uno de los casos más importantes. A mí me gustaría preguntarte si podemos conversarlo un poquitito, porque la última obra, justamente la de Alves, La Hechicera, sí. tiene tiene un subtítulo que funciona como una suerte de categoría genérica y también temática, ¿no? Que es Oratorio trágico. Exacto. Uno lo trágico lo entiende porque obviamente en el final hay una serie de pérdidas irreparables y por supuesto la caída propia de la tragedia está como sumamente marcada, ¿no? Pero a mí siempre me costó pensar el tema del oratorio, digamos, ahí, ¿no? Bien. Es decir, ¿qué resonancias tal vez a usted le hace esa categoría que no deja de llamar mucho la atención, ¿no? Sí, es muy cierto lo que decís y muy buena la pregunta. Mira, yo creo que oratorio tiene que ver especialmente, según mi parecer, tiene que ver muy especialmente con el hipotexto religioso que maneja esta obra. El oratorio tiene una perspectiva siempre doliente y religiosa. Cuando hablamos de oratorio, doliente y religioso es esta Medea, es esta hechicera, anclada en un Tucumán donde justamente hablamos de una bifurcación de corrientes, y especialmente en
en una religiosidad incipiente. Y recordar también una de las expresiones que tiene esta Medea, Diego mío, ¿por qué me has abandonado? Ya casi al final, cuando está saliendo de la prisión, Diego mío, ¿por qué me has abandonado? Que es una clara transposición, ¿no? De un hipotexto religioso bíblico. Eso por un lado. Por el otro también el oratorio tiene que ver con una cuestión doliente, y ya tanto no tan religiosa, sino también hasta pagana. ¿Y por qué digo pagano? Porque a mí me suscita el encuentro, especialmente con los conjuros que realiza esta Medea, que no hablamos de religión, sino justamente hablamos del conjuro que realiza esta mujer, tanto con el caldero, en lo telúrico de la noche y en lo abierto del bosque, en el espacio abierto del bosque. Juega mucho Alves con los espacios abiertos y los espacios cerrados. El caldero en la noche y en la tierra, que ahí está recepcionando el poder ctónico de la Medea euripidia y mucho más de la Medea senecana. Y cierra la obra también en espacios abiertos. Juega mucho Alves con espacios abiertos y espacios cerrados. Y eso también tiene mucho que ver con la cuestión del oratorio y con la religiosidad. Esta mujer es prácticamente una vacante, si queremos, porque rompe las cadenas, porque es digamos que padece la locura amorosa, ¿no? Por el hombre. Recordá que cuando se encuentra por primera vez con el hombre que es este don Diego es el hombre que viene del viejo mundo y logró migrar hacia el nuevo mundo, donde está Medea. Cuando esta Medea lo ve, siente el furor maníaco de epifainomai, como dice el griego, es decir, esa locura amorosa, ese temblor en el cuerpo, ese perder la visión, porque se encuentra literalmente despedazada por el contacto con ese hombre, ¿no? Y en un vestido, fíjate la semiotización del vestuario, en un vestido que es blanco y es celeste. Es fundamental ese signo, es fundamental. ¿Es la Virgen María? ¿Qué está pasando con ese signo? Es una india, ¿sí? Es una india que está siendo desterrada pierde su propio territorio, ¿no? Es una india que está siendo acusada por herejía. Hay mucha influencia, ¿no? No sé si con esto más o menos te he contestado. Bien, Tucumán, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿No? Después, tal vez puedo preguntar una cosita más. Mira, yo después por medio de Nati te paso el mail, si vos querés, y podemos seguir charlando, ¿cómo no? Sí, se lo paso a Nati y Nati te lo pasa. Perfecto. Sí, ¿cómo no? Perfecto. Sí. Peque quiere preguntar. Gracias, José, por tu Sí. intervención. Peque. Ahí está, Silvina, brillante. De nuevo, lo mismo que te dije en aquel primer Wario, me haces acordar tanto a mi profesora de literatura románica, la había Roxana Juárez por ahí, que se le acordará Margarita, que era, me hace acordar tu estilo, pero al margen de eso. Mi Muchas pregunta gracias. Sí. vos hablaste de un proceso de desterritorialización y que la pérdida del cuerpo de Jasón sería una forma de desterritorialización. Sí, o de territorio que pierde. Bueno, mi pregunta es, ¿hay algún proceso inverso? O sea, la muerte de sus hijos, por ejemplo, matar a sus hijos para darle esta frase que me encantó, que es su amor convertido en holocausto, que dijiste, sí, ¿es una forma de recuperar el territorio, de reingresar en ese cuerpo por el dolor, digo? Sí, seguramente sí. Yo creo que sí, especialmente porque el territorio se ve, ya sea por el lugar que ocupa, el espacio que ocupa, por un lado, el cuerpo que ocupa ella misma, y también el territorio se puede plantear por el cuerpo que ocupa el otro, en este caso Jasón. Cuando está perdiendo todos esos territorios, esos varios territorios, la manera de visibilizarse, la manera en que prácticamente esta mujer que está siendo desterritorializada, que está siendo desterrada, que está siendo anulada, ¿no? La manera de visibilizarse es a través del crimen filicida. Entonces ese crimen, ¿no?, le devuelve de alguna manera el territorio. Claro que sí, que es el modo inverso, le devuelve el territorio, está diciendo, yo destruyo, me están destruyendo y yo destruyo, pero es la única que devuelve el golpe, porque fíjate que en Schumann, especialmente en Moquegua, muchos personajes
sufren violencia. Esto no lo he dicho, pero por ejemplo, la violencia que Medea está sufriendo porque carece del amor de Jasón, ¿sí? Que por supuesto siempre es una revista, siempre está ese héroe degradado que vemos en Eurípides, se trastoca en la recepción como una arribista, perfecto arribista, ¿no? Ahora bien, en el hecho de que esta mujer, ¿no? Que pierde su territorio, está diciendo que hay una carencia en ella. Esa carencia se trastoca en violencia. Muy bien, entonces, esta mujer que pierde su territorio, en el caso de Moquegua, por ejemplo, devuelve esa carencia a través de la violencia. La violencia con la agresión que mantiene con la vieja, con su criada. A su vez, Creonte la está agrediendo. A su vez, la criada mantiene violencia con el viejo jubilado que está en el hotel. Es decir, que todos los personajes recíprocamente están recibiendo y ofertando violencia. Medea es la única capaz de devolver el golpe, es decir, la única filicida, la única que se atreve a destruirse, porque destruyendo su oico se destruye. Claro, es una forma de, y es un artefacto de defensa, ¿sí? Así como es el holocausto, ¿no? El crimen filicida y el montaje de un espectáculo para ser visto es un artefacto de defensa. Claro que sí, que sí, por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y una última pregunta, perdón, que se me... ¿Qué quieras? O sea que este territorio es solamente, este territorio que engloba, digamos, toda esta situación, es solamente el que está marcado por la violencia. ¿Fuera de eso no hay un territorio posible para ella? Claro, en el caso de Medea, exclusivamente, es una mujer que no se puede ajustar, ¿sí? Al territorio, porque ya sea que lo pierde, ya sea que se lo usurpan y se lo quitan, es una mujer que aporética en algunos casos no tiene a dónde ir, entonces sí, justamente es una mujer que perdido todo, ¿sí? Devuelve el golpe, sí, exactamente. El único caso en que no le quitan el territorio es la mujer de Schumann, la primera, porque ella habita una casa, ¿sí? Y la máxima expresión de violencia que tiene para con ella Creonte, que es el petrolero, ¿no? Década del 50-60, que es el verdadero agón, el verdadero combate que sostiene Medea, lo único que le dice, bueno, usted va a tener que pagar su juicio, va a ir a un juicio, y si no más fácil la declaramos por demente. Entonces, con una locura demencial, irá a parar con suerte a un asilo, ¿no? No a esa cuestión de crimen y castigo, de vigilar y castigar, sino que simplemente a un asilo. No le interesa. Medea tiene su territorio en la casa, pero ¿qué perdió? Perdió su amor, entonces necesariamente el filicidio, ¿no? No sé si más o menos te pude contestar. Gracias, mil gracias. Gracias, No, por Peque, favor. por tu participación. Hernán, quisiera hacerte una pregunta, Silvina. Sí. ¿Dónde estás, Hernán? Ahí, habilita nomás, Hernán. Ahí. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola. Justo quiero hablar y mis perras están enloquecidas. Ahí van a cerrar la puerta. No hay problema. Sí, justo tocaron el timbre, así que se ponen bravas. Bueno, hermosa la conferencia, Silvina. Gracias, muchas gracias. Quiero hacer un comentario chiquito en relación con la imagen de la Medea suicida, ¿no? Sí, Que decía muy curiosa esa determinación para el final del personaje, que no deja de tener como un matiz conservador en términos de perspectiva de género, digamos, ¿no? Me recuerda a otros desenlaces en donde, bueno, cuando la mujer, el personaje femenino, transgrede alguna situación, no puede quedar viva al final de la obra, ¿no? O sea, pienso en Madame Bovary, claro. sobre todo en obras del 19, Sí. Bovary, en Ana Karenina, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo interpretás vos esa resolución, digamos, que es una reescritura contundente en términos de lo que el mito proponía? Sí, especialmente porque yo creo que, haciendo mucho énfasis en Moquegua, ya la despojamos del carácter teratológico, es decir, ente divino, ¿no? Euripidio, y en Moquegua, por el suicidio, creo que es una mujer enteramente humana. Entonces, el rasgo de humanidad se da a través del suicidio, ¿no? Acá está totalmente despojada de ese carácter invulnerable, justamente porque la Medea de Moquegua es una mujer muy vulnerada,
y como es muy vulnerada, como está sufriendo la pérdida de territorio propio, ¿no? Que por la expulsión, y como está sufriendo otra pérdida, que es el cuerpo que ocupa el Jasón, es decir, ese otro territorio que está perdiendo, entonces va a perder a los hijos porque los va a matarlos, pero a su vez decididamente, ¿no? Logra la oclusión, es decir, decididamente decide inmolarse. Esa inmolación yo creo que tiene que ver, claro que sí, que es una marcada perspectiva de género, que muchas veces no se condice con el siglo XX, ¿no? Sí, con los inicios del XXI, con otro lugar que ocupa la mujer, pero acá quiere retomar especialmente que esta mujer tiene que inmolarse porque es una mujer sufriente, es decir, es agonística, está agonizando porque no tiene lugar a donde ir, y es aporética porque pierde todos sus lugares, y esa agonía y esa, digamos, esa sensación de perderlo todo aporética, deviene en un suicidio, ¿no? En un suicidio que prácticamente nos toma por sorpresa, porque no había una antelación de ese suicidio, al menos no había indicios en esta obra de Moquegua, ¿no? No sé si más o menos con eso, ¿no? Esa violencia, perpetrar la violencia contra sí mismas, es algo que también se da, bueno, también se da, mira, en La Medea Calí de Laurent Godet, que es una obra del 2003, pero como es una poética, una obra poética, un poema recitativo, si queremos, aparece este intento fallido de suicidio cuando la Medea Calí se sumerge en las aguas del Ganges, y que justamente quiere inmolarse en las aguas del Ganges, aunque después sigue el poema, porque también los hijos mueren al inicio, ¿no? Los hijos mueren en el Ganges también al inicio, es una Medea Calí, una Medea hinduista, ¿no? Porque es el lugar donde, digamos que claramente no tiene lugar en este mundo, ¿no? Esta mujer, este personaje trágico no tiene lugar, no puede ajustarse a ningún lugar, no tiene lugar en el mundo. Entonces, en el caso de la Medea de Moquegua, el suicidio quizás nos retrotrae a su beta más humana. No sé si con esto más o menos, Hernán. Sí, perfecto. Me interesa mucho la Medea Calí, ¿no? Es una cosa muy extraña y en algún momento la voy a transitar, ¿no? Es una simbiosis así Bueno, bien extraña. Cuando quieras la tengo, creo que está digitalizada. Sí, es una Medea que me enamoré de esa Medea cuando hice la tesis de maestría, porque fue una de las obras que trabajé. 2 Medeas argentinas, La Frontera de Cureces en el 64, que es la primera Medea argentina, la primera recepción de la Medea argentina, Cureces, y la otra es Jasón de Alemania, de Javier González, en el año 2000, que es una obra inédita, también fabulosa obra, porque hay varios puntos de inflexión, pero esta Medea Calí se las trae porque tenemos varios hipotextos bacánticos, hinduistas, fabulosas. Pero en algún momento hay que abandonarla, porque si no da la sensación de que siempre estamos hablando y estudiando lo mismo, ¿no? Entonces en algún momento decir, bueno, basta. Bien. Gracias, Silvina. No, a vos, Hernán. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran comentar? Me avisan que yo estoy acá. Quisiera preguntar algo. A mí también me quedó dando vuelta la idea del suicidio, justamente lo que preguntó Hernán. Y el tema del suicidio de ella, no sé, no leí la obra, ¿no? Pero puede ser entendido en tanto una liberación para ella, como Sí, algo positivo. Sí, no sé si positivo, pero sí liberador. La muerte Liberador. liberadora. Sí, Liberador. la muerte, sí, totalmente de acuerdo. La muerte es liberadora. Mira, en el caso de Moquegua, especialmente la muerte de esta mujer el suicidio de esta Medea es una liberación. Pero no solamente a veces esa liberación se da para con ella, sino también es liberación especialmente con la muerte en sus oponentes. Hay otras obras en que la oponente, la joven oponente, muere en las llamas, no se suicida, pero muere en las llamas, ¿no? Obviamente por los dones mágicos, terribles, los venenos de esta Medea, en corona y diadema. Y esa muerte es una liberación, ¿no? Liberación de un matrimonio en el caso de las oponentes jóvenes, despiadado, un matrimonio
digitado, propuesto, impuesto por una autoridad paterna. Entonces se encuentran en la muerte por las llamas la liberación. Esta misma liberación de la muerte por las llamas aparece en la medida de Moquegua. Claro que sí, es decir, que dice, enuncia, me voy a retirar en un taxi, claro que sí, abandono todo, pero es inmediata la muerte de los hijos y paso siguiente su propia muerte. Claro que es una liberación y el fuego libera, ¿no? Como liberan las aguas. Eso en cuanto a los 4 elementos, ¿no? Que ya lo dio cuenta Lupiac, la liberación del fuego, es aquello que a partir del fuego, que significa una destrucción absoluta, cuanto más absoluta es esa destrucción, mayor es la posibilidad para la nueva reconstrucción, ¿no? En este caso la reconstrucción del cosmos, ¿no? Porque deja de existir un personaje terrible, como es el personaje dramático de Medea, y que claramente la sociedad quiere extirpar. Toda la sociedad ve en ella un mal, ¿no? Porque es una alteridad, por eso mismo, porque no solamente porque es, dejemos la mujer euripidia, dejemos la beta teratológica, demiúrgica. Medea siempre es una ciudadana marginal, Medea siempre está en las afueras, Medea siempre es una ciudadana de segunda, siempre es otra, siempre es alguien que no pudo identificarse con el lugar en que habita, el territorio en que habita, jamás. Entonces, es una otredad, esa otredad hay que extirparla. Entonces, una mujer enteramente trágica, humanamente trágica, decide su suicidio como liberación, ¿no? Y liberación a partir del fuego, que es lo que purifica absolutamente, ¿no? Los 4 elementos, que están muy claros en algunas obras, muy claros. En el caso de, por ejemplo, en Alves, la tierra, ¿no? Lo telúrico, ¿no? Por esa cuestión de Tucumán colonial, es algo fundamental, ¿no? Y esa concomitancia de la tierra que está infértil, que está yerta por las digamos, por los conjuros de Medea, esa apropiación de la tierra, esa concomitancia de la tierra por la presencia maléfica de Medea, está diciendo claramente que Medea tiene que salir. Y Medea sale, Medea se va, en definitiva con el cuño gripidio de un carro alado, mágico, hechicero, la Medea de Alves se va, entonces también se va digamos, el fármaco de la sociedad, ¿no? Esa cuestión ponzoñosa, ¿no? De la sociedad, hay que extirparla, y ella se va. Bueno, en el Moquegua se va a partir de la muerte, sí, desaparece por la muerte, claro. Sí, por supuesto, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, me encantó, realmente un placer escucharte. Gracias, Caro, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Silvina, yo te voy a preguntar, pero a ver, acá, a ver, no, no. Yo quisiera preguntarte algo, ya dijiste todo lo que, me parece que puede decir muchísimo más, pero dentro de lo que hablaste así de Medea y demás, yo quiero preguntarte esto. En primer lugar, Medea, a mi modo de ver, es un personaje totalmente empático, no es una de las estas como heroínas que uno más, con las que uno genera esa especie de empatía, debe ser tal vez por este ser caótico también, entre comillas, ¿no? Es tan báquica ella, es tan así. Pero al margen de esto, quiero preguntarte, porque yo no leí las obras sobre las que vos has trabajado, que me parecieron verdaderamente geniales, especialmente la tercera me llamó poderosamente la atención. Pero vos en un momento, sí, me interesó este concepto de la sexualización del espacio, me pareció realmente interesante, pero también hablaste, creo que refiriéndote a la segunda Medea, acerca de lo que era el coro, que hay un coro que dista muchísimo de ser este coro propio de la tragedia allá de Euripidia, y que a mi modo de ver se asemejaba mucho al coro más bien de la comedia, ¿no? Exacto. Exactamente, estos coros así tan extremos. Ahora yo te pregunto, Sil, en las otras tragedias, en las otras obras que vos trabajaste, ¿cómo se resuelve esta cuestión del coro? ¿Está presente? ¿No? ¿Se resuelve? ¿Cómo es más o menos? No, mira, en el caso de Schumann, la primera, no hay coro. Ajá. No hay coro. En el caso de la segunda, Moquegua, está el coro de murgueros, ¿no? Que son obscenos. Por eso digo que es un coro que, bien decís, es de la comedia, no de la tragedia, porque si bien preanuncian los acontecimientos por venir, por ejemplo, también tienen cantos populares, los cantos populares que realizan por 4 días locos, el andón pirulero, es decir, son bien el
trasfondo es popular, netamente popular, pero es un coro que también da cuenta de la situación que circunda a los personajes. Es decir, por ejemplo, dicen, en el refranero popular, dicen que la mujer murió de amor, y de amor, y de amor. Es decir, hay una clara visión, una clara incidencia, ¿no?, de sacralizar la tragedia, porque esto forma parte de la comedia. Eso es en cuanto a Moquegua. En el caso de Alves, hay un coro que está conformado por 3 mujeres del pueblo que aborrecen a Medea. Estas mujeres del pueblo que saben de la hechicera Medea, saben por supuesto, de su magia maléfica, y que dan cuenta nada más brevemente, muy brevemente, de los acontecimientos que están transcurriendo. Es decir, nos dan cuenta de que Medea ha sido encarcelada junto con su criada, nos dan cuenta de que esta Medea también va a huir, que se va a ir, dan cuenta de la presencia de los monjes, como tiene que suceder obviamente en un hipotexto que maneja esta obra, que es el hipotexto religioso, ¿no?, que encarcelan a Medea, que le tienen miedo a Medea porque es un ser extraño, y hasta el mismo Diego le tiene miedo. Es decir, todo eso está preanunciado por el coro, pero el coro de la hechicera de Alves está compuesto nada más que por 3 mujeres del pueblo. Y como es pueblo, como es el pueblo que es Tucumán colonial, ahí tenemos la decisión que son mujeres que están de parte de la colonización blanca española, y no de la India, de esta paria, que es una India, ¿no?, una India endemoniada, que lo tiene a don Diego endemoniado, ¿no? Las mujeres del coro tienen que ver mucho también con la magia benéfica del indio converso Pablo Rocha, ¿no?, que es el que, claro, sí, es fundamental. Es una obra que tiene mucha tela para cortar, especialmente por los varios hipotextos que maneja, y que tiene una clara influencia senecana, ¿no? Y hay mucha incidencia en lo telúrico, en lo tónico de esta Medea. Esta Medea está como anclada en la tierra. Aparece, es fundamental como aparece, ¿no? Anclada en la tierra, así es la primera escena, anclada en la tierra en el espacio abierto del bosque, pero después termina en el espacio del éter, ¿no?, como termina la Medea Euripide, es decir, más invulnerable y más allá de todo, sí, tal cual, es decir, que juega mucho con esos espacios. Qué interesante, ¿no? Porque el coro en Séneca representa justamente la cuestión de los valores. El coro senequiano tiene que ver con esto, ¿no? Los personajes se convierten en ese exemplum de todo aquello que está mal. Y el coro funciona desde este otro lugar, que es lo que vos estás planteando. Interesante. Exactamente. Muchísimas gracias, Silvina. No, por favor. Por lo que me decís. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a la doctora Silvina del Bueno? ¿O no? Bueno, acá te están dejando muchísimos mensajes, Silvina, ya te los vamos a mandar, que son para vos. Así que, bueno, si no hay alguna otra pregunta, ni algún otro comentario, la vamos a dejar descansar. Entonces a Silvina, bueno, queremos agradecerte en nombre del equipo de investigación y en nombre de todos los que han participado y de todas las que están acá, por tu excelente exposición. Realmente ha sido preciosa y la hemos disfrutado. Y queremos agradecerte por habernos permitido compartir una tarde con vos tan agradable como esta que hemos compartido. Así que, Silvina, estás invitada, Salta ya lo dijo, Hernán Ulm, y acá todos los 5, nos falta Carmen nomás, estamos esperándote como siempre, porque siempre es un placer tenerte. Así que te agradezco. El placer es mío por el rigor académico de todos ustedes, vos y el equipo, ¿no? Peque, no me quiero olvidar de nadie, Hernán, mi otro Hernán, Carolina, Perla, pero fundamentalmente por el abrazo cálido de nuestra amistad. Eso es fabuloso, eso es lo que nos trasciende y nos fortifica, más allá de lo académico. Eso me conmueve, en definitiva. Entonces, la agradecida soy yo por invitarme, por darme este espacio y por la amistad, por celebrar la amistad, que es lo más importante que nos llevamos de esta vida. Me parece que sí, y en eso concordamos, creo que totalmente. Así que bueno, yo, Silvina, un beso enorme, muchísimas gracias. No sé si alguno de los chicos del proyecto quieren decir algo. Yo te agradezco en el alma y también festejo nuestra amistad, por supuesto que sí. No sé, chicos, ustedes. Muchísimas gracias.
Bien. No, bueno, lo mismo, agradecerte, Silvina, por una nueva tarde compartida después de los 2 workshops, y ojalá que el bicho nos permita programar el próximo workshop en breve para que podamos volver a vernos. Si no será en pantalla, no hay problema. Igual podemos acercar las fronteras, las acercamos por la pantalla. También, un aplauso. Por muchos encuentros enorme. más entonces, virtuales o presenciales. Exacto. Exacto. Por los cálidos abrazos. Exacto. Por los cálidos abrazos. Así será. Bueno, queremos agradecerles a todos los que han estado presentes por acompañarnos una vez más. Yo necesito avisarles, perdón Silvina, que es lo que hago siempre, de nuestras próximas conferencias. La próxima va a ser el jueves 17 a las 14 horas argentinas, 19 horas italianas. Van a estar Marcos Carmignani, que es doctor de la Universidad Nacional de Córdoba, y va a hablar sobre novela. Esa jornada va a ser novela latina. Petronius pro oratio in Eumolpum, el ars poética de Eumolpo en Petronio, la sátira 118. Y Luca Graverini, que es de la Universidad degli Studi di Siena, que él va a tomar texto e immagine, approcci alla narrativa antica. Marco va a hablar sobre Petronio y Luca va a hablar sobre Apuleyo. Y el día, viernes 25 del 9, a las 14 horas Argentina, 19 horas española, nos van a acompañar el doctor Marcelo Campaño, los egiptólogos vienen, Perla, el doctor Marcelo Campaño de la UBA y el doctor José Cervelló Autuori de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos van a hablar sobre construyendo egiptología desde las periferias, un recorrido auto-biográfico, así me lo dictaron. Así que me parece que son 2 encuentros también que prometen tantos como los que venimos trayendo, y nos quedarían para octubre el doctor Alberto Bernabé, el doctor Onofrio Vox, la doctora María José Hidalgo y la doctora Elvia Di Fabio, que ya organizaríamos eso en octubre. Todo tuyo, Darío. No, perfecto, muchísimas gracias, Silvina. La verdad está muy linda, buena la conferencia. Y gracias a todos y a todas por haber participado de este espacio. Agradezco también, por supuesto, a todo el equipo de coordinación, Natalia, Milagro Rubio, Carolina, Perla, por todos, digamos, este espacio que estamos generando, y que pese a la situación en que estamos, aún podemos seguir dando la oportunidad para poder escuchar estas temáticas y otras más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes entonces a todos, y nos vemos en un rato con algunos, y con otros nos vemos tal vez en la otra conferencia si nos acompañan. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias, Silvina. Un beso enorme. Muchísimas gracias. A todos. Chao, chao, chao.